Muy buenas tardes, alumnos y alumnas de la materia de geopolítica, ya me conocen, soy el maestro Eusebio Solís García, titular de la materia en mención. La materia de geopolítica es una palabra compuesta de geo, tierra, que estudia todo el mundo, y política, forma de gobierno. Es una combinación muy interesante en esta asignatura. En el módulo 1 es la introducción a la materia. Por ejemplo, ¿qué significa geopolítica? Materia compuesta que estudia tipos de gobierno, donde imperan y lo que es el globo terráqueo. Por ejemplo, geografía es la ciencia que estudia de manera mixta la cuestión de la población, población absoluta, que es del total, población relativa, cuántos habitantes hay en un kilómetro cuadrado. Tiene que ver mucho con la historia, por cómo han ido evolucionando los países que existieron, los países nuevos, entre otras cosas. Y la economía tiene que ver mucho con la cuestión de los sectores económicos que conocemos, que viene siendo el primario, materia prima; secundario, la transformación de la materia prima; lo terciario viene siendo los bienes y servicios que transportan esos productos. Luego ya se ven pensamientos del límite del mar, de la tierra y el aire. En la cuestión de la tierra es cómo se ha ido modificando, por ejemplo, desde Pangea, el acomodo de continentes. El mar, pues vienen siendo las rutas, los transatlánticos, cómo un océano cambia a otro océano en la forma del agua, por ejemplo, el tipo de agua salada, dulce, y la cuestión del aire, como se ve en geografía, la troposfera, atmósfera, hidrosfera y todo lo que conocemos. Muy bien, eso es lo que viene siendo la primera parte del módulo 1. El módulo 2 se ve lo que es el territorio, poder y conflicto. ¿Qué es un conflicto? Cuando dos o más partes no llegan a un acuerdo. Hay diferentes formas de pensar donde no se llega a una conciliación, una mediación. Hay mucho conflicto en el poder. ¿En qué sentido? Poder económico, poder político, poder social, poder cultural. ¿Cómo se expresa el poder? Por ejemplo, en la monarquía, que era el poder, era lo que decía el rey, hágale como quiera. Antes la iglesia gobernaba más que un rey, porque cobraban los impuestos de bautizos, muertes, eran dueños de los panteones. Por eso a lo largo de la historia la iglesia ha tenido mucho que ver. Por ejemplo, los tipos de gobiernos que han existido. Democracia, el pueblo tiene el poder de elegir. La tiranía, el que gobierna maltrata psicológicamente. Y la teocracia, que viene siendo el papa en ese entonces, gobernaba. Muy bien. La globalización, ¿qué significa? Globalización significa no hay fronteras, comercio, redes sociales. Por ejemplo, a lo largo de la historia han existido los tratados de libre comercio. Por ejemplo, la NAO de China, que trasladaba productos de Filipinas a México y de México a China. ¿Cuáles son los principales tratados de libre comercio? El Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el TEMEC. El Mercosur, que es el que impera en el cono sur, que ciertos países como Argentina, Chile, Venezuela. El CARICOM son los países del Caribe. El ALADI abarca desde Canadá hasta Argentina, lo que viene siendo el Tratado de Libre Comercio de África, donde ahora todos los países pues tienen una relación comercial, libre tránsito. Y si nos vamos a la Unión Europea, pues que surge desde 1953 con la Comunidad de Estados Europeos, antes la Liga de Naciones, y a partir de 1992 con el Tratado de Maastricht, Holanda, pues se impera en la Unión Europea. Y a partir de 2002, hace 20 años, se implementa la moneda del euro. ¿Qué ha pasado con la Unión Europea? Pues se dio el famoso Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, propuesto por la reina Isabel, que falleció recientemente. Por ejemplo, en el módulo 3 se ve la cuestión geográfica y espacial de lo que viene siendo los 5 continentes, pero hay un interrogante de que si la Antártida se considera como continente. El viejo continente se le llama Europa porque es donde empiezan las investigaciones de la Tierra, si era redonda, si era cuadrada, la utilización del astrolabio, se dejaban guiar por las estrellas. Y en Europa actualmente son 54 países. A lo largo de la historia han existido división de ellos. Antes había dos Alemanias, ahora es una. Antes había un país que se llamaba Checoslovaquia, ahora es República Checa y Eslovaquia. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a partir de 1991 se disuelve y se crea la Federación Rusa, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, entre otros 11 países que también surgieron. La antigua Yugoslavia, a raíz de la guerra de los Balcanes, se desintegra, que ahí surge el Croacia, Kosovo, Macedonia del Norte, Eslovenia, Serbia y Montenegro. Que en Europa
pues se dividen los Balcanes, los países escandinavos que son Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia. Eso es lo que es la cuestión de la Unión Europea. En nuestro continente americano consta de más de 53 países entre islas, archipiélagos y territorio. Nada más la excepción hay en nuestro continente es Groenlandia. Groenlandia pertenece a Dinamarca, aunque está en nuestro continente. Hay casos que hay países que pertenecen a naciones europeas, porque se dio algo que se llamó el imperialismo y colonialismo. En América se divide en América del Norte, América del Centro, América del Sur y el Caribe. América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Alaska, pero es de Estados Unidos. América del Centro, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica, Belice. Y el cono sur es Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay. Pero como lo mencionaba James Monroe en su doctrina, América para los americanos, evitando que los europeos invadieran de nuevo su territorio y buscaba una sola confederación, o sea, que no se dividirían ni el norte, ni el centro, ni el sur. La cuestión de Asia, continente que tiene ciertas peculiaridades. Hay países como Japón, que son arriba de 52 naciones, entre las que destacan Japón, China, la India, la parte rusa de Asia. Es un ejemplo de cómo Rusia tiene una parte asiática y una parte europea, al igual que el país de Turquía o el Imperio Otomano, que es parte europea y parte asiática, donde en Asia pues han ido creciendo con las dinastías más conservadoras que han habido, que están existiendo países emergentes. En África, el continente africano, cuyo estereotipo le dicen el continente negro por el tipo de piel, pero existen 54 países entre las islas de Comoras, Madagascar, los países que colindan con Asia, con Europa, los musulmanes, por ejemplo Marruecos, Egipto, Nigeria, Malí, Sudáfrica, que es un país cuyo estereotipo se rompe, que lo coloniza Holanda, luego Inglaterra, y de ahí se dieron muchos conflictos, que fue el apartheid. Personas blancas tenían los privilegios que personas de tez de color, donde ahí surge la figura de Nelson Mandela. Y el continente de Oceanía, todos los países son islas, cuya isla más grande es Australia por la zona austral, Nueva Zelanda, Vanuatu, Tahití, las Islas Cook, que es Tonga, que son arriba de entre 15 a 20 países. Nuestro globo terráqueo tiene arriba de 210 naciones. Algunas están en disputa o algunas todavía no lo reconoce la ONU. Y el módulo 4 te habla mucho del desarrollo económico. ¿Qué es un desarrollo económico? ¿Cómo se desarrolla un país? Por ejemplo, la ganadería, agricultura, el Producto Interno Bruto, que es suma del total de las actividades entre el número de esas actividades, el ingreso per cápita, el ingreso que tiene cada persona, por ejemplo, los indicadores económicos, déficit, falta, superávit, sobrante o excedente, cuya materia existe una que se llama estructura socioeconómica de México, que existe la infraestructura, superestructura, lo que es la cultura, la filosofía, los medios de comunicación. Y además existen problemas económicos, devaluación, que vale la moneda original menos que la que está comparada, por ejemplo el peso con el dólar. Por ejemplo, han existido problemas de desempleo, recesión, que todo está parado, pandemias, entre otras cosas. Por ejemplo, ¿qué son organismos internacionales? Organismos que se encargan de la humanidad, de la paz, entre otras cosas. Por ejemplo, la ONU surge como Liga de Naciones antes de 1945, después de la Primera Guerra Mundial, y como tal surge la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se conmemora cada 24 de octubre el Día de las Naciones Unidas, donde se busca la paz. La OEA, Organización de Estados Americanos, organización que impera en nuestro continente, excepto Cuba, que Cuba fue expulsada porque tomó el socialismo como doctrina económica y no el capitalismo. La OCDE se encarga mucho de la educación, de los estándares, qué países se están desarrollando en la lectura, el español y matemáticas, que se lleva de la mano con PISA. El Banco Mundial es la que se encarga de hacer préstamos a países en cuestiones de riesgo, y Fondo Monetario Internacional es un fondo que tienen los países, cuyos países, según Alfred Saboney, se dividieron en primer mundo,
que eran los Estados Unidos; segundo mundo, la Unión Soviética; tercer mundo, que eran los que no apoyaban a ninguno de esos países; y cuarto mundo, que son, escúchenme muy bien, los de pobreza extrema. Y además, ya para concluir, que es el Estado según la geopolítica: formas de gobierno que existen, las leyes, las constituciones, cómo funciona el Estado. Por ejemplo, en México, el poder ejecutivo, el presidente; el legislativo, por ejemplo, diputados y senadores; y el judicial, los magistrados. En cada país tiene su forma distinta de gobierno. Tienen parlamento, monarquía constitucional, por ejemplo, regidores, alcaldías, y entre otras cosas. Espero que este resumen de la materia de geopolítica les quede bien claro, ya que es una materia que me da mucho gusto haberle impartido, y además pues les dejo este video para que repasen. Si no hay nada que atender, que tengan un excelente día y sigan viendo el video.